Ya. Me avisan si es que se puede visualizar. Creo que sí, nos habíamos quedado en esta diapositiva. A ver. Ya, entonces, esto es lo que necesitamos antes de hacer una angiografía, saber la función renal, si el paciente tiene alergias a contraste que le vamos a inyectar, si toma anticoagulantes y obviamente debe ser con el consentimiento informado. Empezamos con el lavado de manos y también debemos ponernos este protector plomado porque es un estudio radiológico. Bueno, le avanzamos esta parte y obviamente tenemos que el paciente debe estar conectado para monitorizar los signos vitales y estar expuesta la zona radial de su brazo derecho, preferiblemente. Ahí tenemos el fluoroscopio. Ya, ahora sí, ya desinfectando la zona. eh, Primero vamos a inyectar la anestesia, lidocaína, me parece que es al 2%. Una vez esto, con nuestra mano izquierda vamos a tratar de encontrar el pulso radial y así poder inyectar la aguja, eh, ese bisel. Ahí como pueden ver se encontró, entonces metemos la guía. Una vez dentro de la guía, después con un bisturí chiquito vamos a abrir un poco la zona donde metimos la guía. Ahí retiramos la aguja y introducimos, bueno, valga la redundancia, el introductor radial que está sobrepuesto con un dilatador, no sé si lo pueden ver, de color celeste. Una vez introducido, la finalidad es que quede bien el introductor radial, porque ahí es donde vamos a meter el catéter. Después quitamos la guía y por seguridad vamos a inyectar heparina, 5.000 unidades. Evitamos los posibles coágulos. Voy a adelantar un poquito. A ver. Introducimos de nuevo la guía. No hay que olvidar que no podemos introducir directamente el catéter sin la guía. Y entonces es una guía, de teflón, de punta J, y donde tendremos que llegar hasta la aorta ascendente en su raíz, y una vez estemos ahí, introducimos el catéter. Después le conectamos este tubito que tiene doble válvula. Uno es para la presión y el otro es para insertar el contraste. Ahí ya le metemos el contraste.
Y bueno, ya ahí empieza el fluoroscopio con las distintas proyecciones. Ahí podemos ver cómo se tiñe las arterias coronarias, sobre todo ahí tenemos el tronco. Bueno, ya les voy a explicar más a fondo, pero es para que sepan cómo, bueno, a ver, ahí tenemos el tronco de la coronaria izquierda, la circunfleja y la descendente anterior. Esta es una proyección oblicua izquierda. Y ahí observaremos ciertos puntos donde está estenosado, donde no pasa el flujo. Entonces, para esto es lo que sirve la coronariografía. Si es que tenemos placas ateromatosas. Y en cambio, este es en la coronaria derecha. Estas manifestaciones se pueden dar en las anginas de pecho. Bueno, eso es para explicarlos un poco. Y bueno, necesitamos el angiógrafo. Como pueden ver, este es el angiógrafo y la mesa. La mesa es parecido a las quirúrgicas, pero no tienen esto de metal porque obviamente es una radiografía. Y como pueden observar en esta parte, acá es la fuente donde se va a emitir eh, se va a emitir los rayos catodiónicos y este va a ser el detector. Entonces es desde esta fuente de abajo, que está abajo hacia arriba. Y este angiógrafo va a tener distintos movimientos. Entonces, para angulaciones digitales se va a mover de esta forma, así. Para angulaciones sagitales que nos darán o bien una proyección craneal o caudal. Entonces, sí pueden observar desde cómo se va moviendo hacia adelante para una proyección caudal o hacia atrás para una proyección craneal. Son estas de aquí y esta es la fuente. Entonces, estas son angulaciones sagitales, pero también este angiógrafo se va a mover de esta manera, de, de izquierda a derecha. Esta es obviamente es una imagen bidimensional, así que creo que traten de entenderme que va a ser este movimiento. Y así vamos a tener angulaciones axiales donde tendremos diferentes proyecciones como oblicuas izquierdas, derechas, oblicuas craneales, o sea, izquierdas craneales, craneales, oblicuas izquierdas caudales, oblicuas derechas craneales y oblicuas izquierdas caudales. Pero no es necesario memorizarse porque se van a utilizar estas. Tenemos las más prácticas, caudal derecha, eh, la caudal, eh, la craneal timi, también es derecha. Esta es la craneal izquierda. Recordemos que cuando hablamos de craneales son angulaciones sagitales. Esta caudal izquierda, también llamada spider, es la oblicua izquierda caudal. Y también tenemos las oblicuas izquierdas y las craneales en el caso de la coronaria derecha. Entonces, tenemos que identificar las arterias. Entonces, vamos a la primera. No sé si pueden observar con este color. Aquí tenemos el tronco. Y acá, en esta parte de acá, tenemos la circunfleja izquierda y la descendente anterior. En esta proyección de acá. En esta misma siempre tenemos que identificar el tronco. En esta proyección, como es craneal, la circunfleja va a estar acá. Y esta larga va a ser la descendente anterior. Ya. En la proyección craneal izquierda, o sea, siempre debemos empezar con el tronco. Este es el tronco de la coronaria izquierda. Esta de acá, la descendente anterior. Y por acá tenemos la circunfleja.
Listo. Y en esta Spider que les dije que era la oblicua izquierda caudal, vamos a tener sí, este es el tronco. Por acá, esta prominente va a ser la descendente anterior y la de acá va a ser la circunfleja. En cambio, en la coronaria derecha vamos a tener la coronaria derecha, esta de acá. Y si podemos ver más acá, sigue trayecto en esta craneal, sigue y encontraremos a la descendente posterior. Listo. Entonces aquí son ciertos criterios para una angina estable, para una angina inestable y ya un infarto cuando existe necrosis. Entonces, aquí podemos ver en la geografía, la obstrucción va a ser leve en una angina estable, una obstrucción moderada en una angina inestable y ya cuando está totalmente el 100% obstruido, es en un infarto, esta obstrucción severa. Entonces, por ejemplo, si se presenta en el tronco, como vimos en la anterior diapositiva, si una obstrucción del 50% ya tenemos que intervenir, o si en las siguientes ramas, en la descendente o la circunfleja, una obstrucción del 70%, también ya tenemos que intervenir. Y bueno, estas son las proyecciones, son las mismas que vimos acá, pero ya dibujadas. Y bueno, estas son las complicaciones, son muy bajas. Alrededor del mundo se utiliza sí, 1.000 millones, no, sí, era 1 millón, me parece, o 1.000 millones al año que se utiliza esta angiografía, pero estas complicaciones solo ocurren en el 2% de los pacientes y son muy bajos. La muerte del 0,11%, un infarto un 0,05% es el riesgo. Entonces son muy bajos, la tasa de mortalidad es muy baja. Ya, ¿quieres que siga con mi tema o después hablamos del cierre de conducto arterioso, Kevin? Después de Malcolm, ahorita pues Ya, está en control. sigue presentando tus diapositivas. Seguimos con la exposición, entonces, Bueno, ahora les voy a hablar sobre lo que es la angioplastia coronaria. Bueno, la angioplastia coronaria, o también llamada intervención coronaria percutánea, va a ser una técnica que va a ser utilizada sobre todo para abrir las arterias obstruidas en el corazón. Este procedimiento va a hacer uso de un pequeño catéter con globo que se va a insertar en el vaso sanguíneo bloqueado y nos va a ayudar a ensancharlo y sobre todo para mejorar el flujo sanguíneo del corazón. Bueno, esta técnica también a menudo va a combinar la colocación de un pequeño tubo de malla de alambre que se va denominado stent. Y este stent va a ayudar a mantener la arteria abierta y va a disminuir la posibilidad de que ésta se vuelva a estrechar en un futuro. Bueno, la angioplastia o esta técnica va a ser realizada sobre todo en pacientes que pueden presentar cuadros de aterosclerosis. Asimismo, va a ser indicada para pacientes a los cuales se les probó determinados tratamientos, sean farmacológicos o no farmacológicos, y a pesar de ello no mejoraron su estado de salud. También va a ser indicada para pacientes con dolor torácico, es decir, la angina de pecho, que va a presentar mayor agudización con el tiempo. Asimismo, va a ser indicada para personas que sufrieron un ataque cardíaco y con esta angioplastia se puede abrir de manera rápida la arteria obstruida y de esta manera reducir el daño que podría sufrir el corazón. Bueno, esta técnica de igual manera va a presentar determinados riesgos en los pacientes. Uno de ellos es el reestrechamiento de la arteria, ya que cuando la angioplastia se combina con la colocación de un stent, que algunos pueden liberar hasta fármacos, va a existir un pequeño riesgo de que la arteria antes abierta se vuelva a obstruir nuevamente. Bueno, este riesgo de reestrechamiento de la arteria, si bien es un poco
bajo, ya que se dan entre el 10 y el 20%, sobre todo cuando se utilizan metálicos sin ningún tipo de revestimiento. También puede darse riesgos como la producción de coágulos sanguíneos. Estos sobre todo se pueden formar dentro de los stents incluso después del procedimiento, ya que estos coágulos pueden cerrar la arteria y provocar un ataque cardíaco. Y finalmente se puede dar como riesgo también el sangrado, ya que es posible que que el paciente note sangre tanto en la pierna o el brazo o en el lugar donde se haya realizado el procedimiento, es donde se insertó el catéter, y por lo general simplemente a veces queda un hematoma o en algunos casos ya más graves puede darse un sangrado de moderado a grave y puede llegar a ser necesario realizar una transfusión de sangre o algún tipo de procedimiento quirúrgico. Ahora bien, antes del procedimiento debemos tener en cuenta que al paciente se le debe aplicar una por vía intravenosa. Asimismo, hay que estar súper pendientes del monitor cardíaco y asimismo al paciente se le va a aplicar un sedante intravenoso o oral, como más o menos nos explicó nuestro compañero anteriormente. Ahora, como vemos en el video, se le va a colocar igualmente una vía intravenosa, el monitor y lo que les acabo de explicar. Y el médico ingresará, e introducirá la aguja que se pasa mediante un conductor a través de ella para guiar cuidadosamente por el sistema arterial hasta llegar al corazón. Asimismo, la aguja se retirará y se reemplazará por un tubo flexible pequeño, denominado vaina, permitiendo el acceso a la arteria femoral, y en este momento se le administrará el diluyente de la sangre para reducir el riesgo de formación de coágulos sanguíneos. Luego este catéter flexible y blando se desliza sobre el conductor a través de la vaina y se dirige hacia el corazón. El procedimiento se va a monitorear utilizando un dispositivo que proyecta las imágenes eh, continuas de rayos X llamado fluoroscopio, y asimismo es posible que el paciente pueda sentir si bien el pinchazo, pero no va a sentir cómo el catéter se mueve a través de los vasos. Y asimismo, este conductor guía se va a posicionar en la punta del catéter dentro de la arteria coronaria, que se va a tratar de inyectar un tinte especial, y este tinte mediante el fluoroscopio permitirá tomar las imágenes de rayos X, como podemos ver al final. Repetirla en esta parte. Y mediante esta técnica y el fluoroscopio y el tinte a través de las arterias coronarias podremos detectar la obstrucción, como nos explicó anteriormente, y es también útil para este procedimiento que es la angioplastia. Ahora, para el procedimiento que es la angioplastia, ya una vez detectada la obstrucción dentro de la arteria coronaria, para la realización de esta va a ser necesario catéteres similares a usados en el cateterismo diagnóstico, de la redundancia, pero de mayor lumen. Y estos catéteres guía básicamente van a ser canalizados a través de la arteria con un catéter guía que se va a cruzar para tratar de cruzar la lesión, y mediante una grilla intracoronaria de puntos de 0.14 pulgadas, como podemos observar, se vamos a posicionar en el lecho distal del vaso, que más o menos está por esta altura. Bueno, a continuación, a través de la guía se va a avanzar con un balón de diámetro y longitud apropiados al tamaño del vaso que estamos invadiendo. Vamos a tratar de insuflarlo. Como podemos ver, el balón se empieza a inflar y de esta manera podemos vencer la resistencia de la placa y comprimirla hacia la pared. De esta manera reduciendo y ampliando el calibre del vaso para que pueda volver el flujo, restablecer el flujo, perdón. Ya a continuación tenemos, como les iba explicando, aquí en la mayoría de casos se va a colocar un stent para contener la placa. Estos stents son mallas metálicas que son de acero inoxidable o también de cromo cobalto, que van a actuar como soporte o armazón
que se va a encontrar montado en el balón, y con un catéter se accede bajo radioscopía o la fluoroscopía y se avanza dicho balón hasta la posición deseada, ayudado con la inyección de contraste. Asimismo, se insufla el balón para que al expandirse el stent quede en el sitio y de esta manera queda pegado al vaso, como podemos ver en el video. Ya. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta que durante la angioplastia, a la vez que se ensancha la luz vascular, puede lesionarse el endotelio, lo que va a provocar la activación de plaquetas circundantes y se va a crear un ámbito muy propicio para la trombosis. Estas plaquetas activadas van a liberar ya el factor de crecimiento que va a actuar de forma local sobre las células musculares lisas y va a provocar la migración y proliferación desde la capa media a la íntima arterial. Si bien esta respuesta logra ser exagerada, se va a crear una matriz extracelular mediante hiperplasia que puede producir a través del stent un compromiso de la luz vascular y va a ocasionar el fenómeno conocido como restenosis en forma concomitante, y a partir de los bordes laterales de la lesión van a comenzar a migrar y a proliferar células endoteliales sanas con el objetivo de recubrir esta superficie dañada. Ya. Bueno, finalmente, como les estaba comentando al inicio, existen también un tipo de stents farmacoactivos que van a liberar medicación que puede inhibir la proliferación celular y con esto retardar la formación de una neoíntima. Y aunque si bien es del talón de Aquiles para el tratamiento de esta restenosis intrastent, puede favorecer la trombosis del stent, dado que prolonga la utilización de la activación plaquetaria subsecuente a la angioplastia. Y por eso, la colocación del stent, va a ser necesario incluso administrar una doble terapia antiagregante plaquetario, como pudimos ver, a base de, puede ser aspirina más clopidogrel. Y bueno, finalmente, después del procedimiento de la angioplastia, va a ser necesario aplicar vendaje de presión al paciente, asimismo recostarlo boca arriba y estar muy atentos a revisar la existencia de algún tipo de hemorragia o dolor torácico que pueda darse después del procedimiento. Ya, pasa a la siguiente para ver si es que se ve el video. A la siguiente. Ah, no, sí se puede ver. Ya, en regla es el principio. Así. Pero me das el control. Ya, chévere. Entonces, hablemos de la intervención, en este caso, del conducto arterioso persistente y hablando de trastornos congénitos. Ya, el conducto sabemos por embriología que deriva del sexto arco aórtico primitivo y conecta la arteria pulmonar izquierda proximal con la aorta descendente. Entonces, eh, entonces este conducto transporta sangre sin oxigenar del ventrículo derecho a través de la aorta descendente hasta la placenta, porque sabemos que el bebé no necesita de los pulmones, sino se oxigena su sangre por la placenta. Entonces aquí podemos ver el arco aórtico. Déjame, no puedo señalar. Bueno, aquí está el sexto, perdón, ¿dónde estaba? Acá, aquí está el sexto arco aórtico y si ven cómo se conecta con lo que futuramente va a ser la aorta descendente. Entonces, si este conducto persiste, eh, espérenme un rato. Ya, disculparán, están haciendo mucha bulla en mi casa. Ya, entonces,
Poco después de un parto a término, se produce el cierre funcional del conducto por vasoconstricción, aunque se necesitan varias semanas para que se complete su cierre anatómico, ya sea por proliferación de la íntima y fibrosis. Algunos neonatos incluso pueden depender fisiológicamente de este conducto, por lo que no hay que intervenir. ¿Cuándo ocurre esto? Bueno, esto significa que la circulación va a depender del conducto para el flujo sanguíneo pulmonar. ¿En dónde sucede esto? En la coartación aórtica grave, el síndrome hipoplásico del corazón izquierdo. Y bueno, esas son las más ejemplares. Si el conducto se cierra espontáneamente, estos neonatos suelen sufrir un rápido deterioro clínico y posterior a la muerte. A ver, podemos clasificar según el grado de función de cortocircuito izquierda-derecha, que depende tanto del tamaño y la longitud del conducto como la diferencia entre las resistencias, aquí está, las resistencias pulmonares y las resistencias sistémicas. Entonces ahí tenemos esta división: silencioso, reducido, moderado, extenso y el síndrome de Eisenmenger. Eh, para entender esto, después del nacimiento, en condiciones normales, el gasto pulmonar y el sistémico son prácticamente iguales. Por ello, el cociente de QP, o sea, el pulmonar, sobre QS, que es el sistémico, va a ser igual a 1. Si es mayor a 1, el flujo pulmonar es mayor que el sistémico. Y lo contrario, si es menor a 1, va a ser el sistémico mayor que el pulmonar. Entonces, por eso vamos a tener, aquí tenemos que es menor, y se va a llamar reducido, y la clínica va a ser por los soplos. Entonces, bueno, ahí tenemos el silencioso, que es el conducto arterial persistente de poca magnitud, detectado únicamente por medios no clínicos, o sea, la técnica ecográfica. Reducido, donde ya sabemos que el pulmonar sobre el sistémico va a ser menor a 1. Entonces, qué significa esto? El flujo sistémico va a ser mayor que el flujo pulmonar. Tenemos el moderado, es igual un soplo continuo, pero ya va de 1.5 a 2.5 este coeficiente. El extenso ya en cambio ya es mayor a 1. ¿Qué significa esto? Que el flujo pulmonar es mayor que el sistémico. Espero que sí me vayan entendiendo el hilo. Y por último, el síndrome de Eisenmenger es cuando ya no hay soplo y existe hipertensión pulmonar sustancial, hipoxemia y cianosis. Vemos los dedos de las manos rosadas, los dedos de los pies azules. Las manifestaciones clínicas que dan bueno, los conductos pequeños y audibles generalmente son asintomáticos, pero en ocasiones pueden presentar esta infección endovascular. Durante la exploración física se puede detectar el soplo continuo, que ya les mencioné, de grado 1 o 2, que alcanza su máxima intensidad al final de la sístole y se escucha mejor en el primero o segundo espacio intercostal izquierdo. Los pacientes, en cambio, con un conducto de tamaño moderado pueden manifestar disnea o palpitaciones por arritmias auriculares. Eh, ya, sabemos que este cierre de conducto arterioso debe ocurrir en dos fases. La primera es de tipo funcional, que ocurre en las primeras horas luego del nacimiento y se debe a una vasoconstricción generada por la musculatura lisa del propio ductus. También se lo denomina conducto arterioso persistente o se lo dice ductus. En los recién nacidos a términos, el cierre funcional del conducto ocurre en un 50% a las 24 horas, en el primer día, en un 90%
a las 48 horas y completamente se cierra este conducto, el ductus, a las 72 horas. Y fisiológicamente, ¿por qué sucede? Tenemos varias razones. A ver, el aumento de la presión arterial de oxígeno. También hay un aumento de la formación de endotelina, que sabemos que es un potente vasoconstrictor. La disminución de la presión de la luz del conducto debido a la disminución de la resistencia vascular pulmonar. La caída de los niveles plasmáticos de prostaglandina GE2. Y también por ello también una disminución de la expresión de sus receptores. Y bueno, entonces esto es funcional. ¿Qué ocurre en la segunda fase? Este es un cierre de tipo anatómico. Les voy a anotar para que no se... No puedo anotar, ¿verdad? No, no puedo anotar. Bueno, no se olviden, la primera fase es funcional, la segunda es un cierre anatómico. Y este va a ocurrir luego de varios días. Y esto va a ser debido a la producción de ácido hialurónico por parte de las células endoteliales, las cuales van a proliferar. Y esto va a dar un ambiente favorable para que las células musculares migren de la capa media, produciendo un engrosamiento progresivo de la túnica íntima de este conducto, del ductus. Eh, por otra parte, la contracción de los miocitos genera una isquemia en la capa media debido a la oclusión, no sé si recuerdan de este término vasa vasorum, lo cual va a inducir la apoptosis de las células musculares que consecuentemente va a adelgazar esta túnica media. Eh, bueno, ya para no alargarme más, vamos directo al cómo se interviene. Entonces aquí tenemos eh, estos objetos, ya les nombraré cada uno y cuál es su diferencia. Eh, a ver, bueno, el tratamiento es transcatéter o puede ser un tratamiento quirúrgico. Se ha demostrado mucha eficacia y seguridad con el transcatéter y, y bueno, este conducto arterioso persistente fue primeramente visto, en primer lugar fue visto por Galeno y empezaron desde esos siglos a tratar de intervenir cómo cerrar este conducto en caso de que no lo hiciera por sí solo. Entonces, estos son los llamados oclusores de Amplatzer. Son de primera, segunda generación, de cuarta generación. También hay estos dispositivos NIC, Occlude, muelle ordinario. Bueno, hablemos de los que siempre se utilizan son estos oclusores de Amplatzer que son de primera, segunda y tercera y cuarta generación. El dispositivo de primera generación, el que vemos primero, este de aquí, es una malla de alambre de nitinol rellena con tejido de poliéster Dacron que facilitan la agregación plaquetaria y la endotelización. En cambio, los de segunda generación tienen faldones simétricos que permiten colocarlo por vía anterógrada o retrógrada. Estas no van a estar llenas de fibras de poliéster, porque el trenzado de la malla va, el trenzado de la malla de nitinol es más denso que el de la primera generación. Bueno, esto no necesariamente no tenemos que saber, esto ya es más de especialidad, pero se insertan estos para ocluir el conducto. Entonces vamos directamente a ver cómo se ocluye. Me parece que estaba contraindicado en una hipertensión pulmonar. Ya, pásele a la siguiente, por favor.
Ya, bueno, este era el caso de una paciente de 6 años y bueno, esta es una proyección en donde no se veía muy bien el conducto persistente, por eso son necesarias las proyecciones que les dije. Entonces aquí intentan hacer otra proyección para visualizar mejor el conducto. Bueno, y pasamos a otra proyección en donde sí se va a poder observar de mejor manera el conducto aquí, si lo pueden observar cuando llegue el contraste. Ya, entonces una vez identificado este conducto, no sé si ya les mostré la clasificación, eh, la clasificación de Krichenko. Este era un conducto arterioso de tipo C. Cuando es de tipo C es tubular. Ya les mostré en las siguientes diapositivas los tipos de cómo se clasifican los ductos. Ya, entonces ahí empieza el procedimiento. Se ingresa la guía, luego el catéter. Vamos a adelantar un poquito hasta aquí. A ver, quiero mostrarle el artefacto, este Amplaster, a ver si los podemos ver. Bueno, es casi parecido al procedimiento del principio, pero aquí está el artefacto que pues sí era el Amplaster, es muy diminuto. Mm, No sé si aquí creo que presenta la forma esa de copita de balón. Si ven, es este de aquí, el Amplaster. Y este o bien va a ocluir en la parte abierta de la arteria pulmonar y la otra parte en la aorta. Si ven, esta de acá. Ya, ahora veamos cuándo lo introduce. Sí, ya es por acá. Ya. Entonces aquí es donde tenemos que intervenir para tratar de obstruir este conducto y que se vaya cerrando. En los primeros días generalmente se cierra el 80% con el Amplaster y ya después es definitivo. Vamos a adelantar un poquito más. Aquí ya le inyectan contraste para verificar y asegurarnos de que está bien colocado. Si ven, entonces aquí hay una ligera, todavía pasa el flujo, pero ya no es significativo. Y bueno, ese es en general cómo se cierra el ductus. Sí, ya para no demorarnos más, pasemos a la siguiente, porfa. Ah, no estaban espérate un rato, no estaban la clasificación. No, bueno, pero no necesitamos saber para nuestro nivel, eso ya es de cuestión de especialidad, pero es para que entiendan. Muchas gracias. Ahora seguimos con la biopsia endocárdica. Continuando con la exposición, tenemos la biopsia endocárdica. Esta es una técnica diagnóstica percutánea que consiste en extraer pequeñas muestras del músculo cardíaco a través de un biotomo.
El acceso percutáneo habitual es venoso. En las vías preferentes tenemos la vena yugular derecha y la femoral derecha e izquierda. ¿En qué consiste? Consisten en dos alambres recubiertos por una espiral, una punta distal con dos cazoletas de bordes cortantes y un dispositivo de tracción en el extremo proximal que permite la apertura y cierre de las dos cazoletas. Se obtienen muestras habitualmente del ventrículo derecho, concretamente del septo interventricular, que necesitamos un catéter multiuso, ya sea de 50 o de 125 centímetros, que esto da el cuerpo a la vaina y permite su avance y colocación. También necesitamos forceps o biotomo que se introduce por la válvula proximal del introductor. Ya, el desarrollo del procedimiento. Primero tenemos la colocación del paciente, que el paciente tiene que estar tumbado de cúbito supino y dejando la zona de punción descubierta. La monitorización electrocardiográfica con 3 derivaciones va a ser suficiente porque en este caso no precisamos diagnóstico topográfico. La preparación de la zona, en el caso de que se trate para el acceso femoral, la zona debe estar rasurada previamente y se coloca un paño estéril entre ambas ingles cubriendo los genitales y se aplica un antiséptico sobre la zona en donde se va a funcionar. En el caso de la vena yugular se va a colocar un gorro al paciente, un paño estéril debajo de la cabeza y hombros y procedemos con el antiséptico en el lado derecho del cuello. También para estos procedimientos necesitamos una sábana estéril que sea amplia y fenestrada, que coincida con el orificio en donde se va a realizar la punción. También anestesia para las vías del acceso femoral y yugular. En todos los casos se recomienda un ligero masaje para una buena absorción de la anestesia. También en la punción de la vena, en el acceso yugular se utilizan dos técnicas, anterior o posterior. Esto ya depende del médico, tomando como referencia el ángulo que forman los fascículos musculares
Y en el femoral se utiliza como guía el pulso arterial, haciendo la punción a 1 centímetro de la parte interna. La canalización mediante guías teflonadas de 0.035 pulgadas para venas centrales y de 0.025 para la vía periférica. Tenemos la incisión para aumentar el orificio de entrada de la piel en 2 o 3 milímetros. Se utiliza la punta del bisturí por encima de la guía con el filo hacia arriba. De esta manera vamos a evitar dañar la superficie teflonada. Tenemos la introducción del CEP. Esto va a estar formado por el catéter montado dentro del introductor. El tamaño ya depende de la vía en donde se vaya a hacer este procedimiento. Tenemos la retirada de la guía. Una vez que el set está en la aurícula derecha, se procede a la retirada de la guía. Y tenemos la colocación de la vaina. Una buena zona es frente al tabique interventricular, en el cual una vez alcanzado se retira el catéter. Pásenle a la siguiente. Ya, en este video tenemos que una vez que ha sido encanulado la vía central, se procede a la biopsia endomiocárdica. Se prepara el biotomo verificando la integridad correcta de la apertura. Se adecua, como vemos en el video, la parte distal del biotomo, creando una curvatura que favorece pasar el instrumento al ventrículo derecho. Y con la ayuda ecográfica se procede a la introducción del biotomo. Entonces ahí tenemos la introducción del biotomo y al llegar la pinza a la punta de la vaina, este debe ser accionada por un mecanismo proximal para abrirla y a continuación deslizarla hasta chocar contra la pared del ventrículo, en donde ahí se cierra para dejar atrapada la pieza a extraer dentro del biotomo y después será analizada. Para hacer un buen análisis, vamos a necesitar más o menos de 3 o 4 muestras, dependiendo de la extracción que hayamos hecho en este procedimiento. También aquí tengo que decirles que no se debe usar agujas para desprender las muestras de las palas, ya que podrían pincharse y se desnaturalizan las muestras. Entonces siempre hay que despegarlas con un chorrito de suero mediante una jeringa. Luego se procede con la hemostasia, se realiza mediante la comprensión manual. El tiempo más o menos para la hemostasia puede variar entre 3 a 10 minutos, ya depende de según sea la vena yugular o la femoral. Tenemos el apósito. Después de la hemostasia se desinfecta la zona y se coloca apósito comprensivo adecuado a la vía, como tenemos en la imagen, en este caso la vena yugular. Y en el caso de la vena femoral se coloca un apósito con 2 gasas dobladas y con tiras de esparadrapo para que realicen una comprensión importante. También como recomendación, por último, el paciente tiene que tener reposo absoluto por lo menos unas 2 horas. Y también la medicación que receta el médico. Muchas gracias. Y listo, para finalizar vamos a tomar el tema de errores durante el cateterismo derecho. Bueno, como en la presentación habíamos nombrado que el cateterismo derecho va a ser el único método diagnóstico para, sobre todo, la hipertensión pulmonar. También va a ser esto una herramienta sumamente importante para controlar la evolución de la enfermedad. Obviamente, si se introduce cuidadosamente el catéter y este no va a ofrecer dificultades normalmente.
Sin embargo, hay que tener ciertas consideraciones para que el procedimiento sea llevado de la mejor manera posible. Asimismo, en primer lugar, vamos a tener en cuenta la ausencia de una curva de presión auricular derecha. Bueno, la ausencia de la curva de la presión, auricular derecha, mientras se hace flotar la punta del balón inflado, va a indicar que el catéter se ha obturado en la vena cava, y esta situación sobre todo se va a rectificar desinflando el balón y retirando cuidadosamente el catéter antes de volver a hacerlo flotar. En segundo lugar, también podemos encontrar la ausencia de una curva de presión ventricular derecha. En la aurícula derecha puede producirse un problema similar, ya que el catéter forma un asa mientras que el monitor muestra una curva de presión auricular derecha que no se aprecia y no va a apreciarse ninguna curva de presión característica en el ventrículo derecho. La solución va a ser igualmente idéntica a la anterior. Se va a desinflar el balón y se va a retirar cuidadosamente el catéter y se va a volver a hacer flotar. Ya también puede existir una ausencia de una curva de presión arterial pulmonar. En este caso, si el monitor nos muestra una curva de presión ventricular derecha, pero falta la curva de presión de la arteria pulmonar, es que el catéter no ha atravesado la válvula pulmonar y se ha obturado en el ventrículo derecho. También en este caso se va a retirar el catéter antes de seguir haciéndolo avanzar. También puede darse el caso de presentarse una ausencia total de curvas de presión. Si el ordenador no muestra ninguna curva de presión, puede deberse a varios motivos, como las llaves del catéter pueden estar cerradas, los tubos pueden no estar adecuadamente conectados, o puede haber un trombo que pueda obstruir la luz del catéter. Por último, puede darse también que el transductor de presión puede estar defectuoso, y aunque esta es una causa no muy frecuente. Ya también puede existir la ausencia de curvas de presión de enclavamiento pulmonar. En este caso, si no aparece el trazado característico del enclavamiento tras el inflado del balón en la arteria pulmonar, debe considerarse la posibilidad de una ruptura del balón. Sin embargo, también hay otras dos posibles explicaciones, que pueden ser que si no se ha inflado suficientemente el balón, o como también la posición de la punta del catéter es demasiado proximal. Y bueno, finalmente puede existir una variación entre las mediciones individuales del gasto cardíaco. Puede existir una variación entre las mediciones individuales del gasto cardíaco, puesto que no puede haber situado la luz proximal del catéter lo bastante cerca a la válvula tricúspide. Otras posibles explicaciones son que el líquido de termodilución usado no se haya enfriado lo suficiente y se hayan producido variaciones en la velocidad de inyección. También no hay que olvidarse que el método de termodilución para determinar el gasto cardíaco puede verse afectado por un gasto cardíaco muy bajo o elevadas tasas de regurgitación tricúspide. Pero para estar seguros de la fiabilidad de las mediciones previas, debe verificarse sobre todo la relación entre los dos siguientes valores de presión durante la retracción del catéter, como también la presión sistólica en la arteria pulmonar debe ser igual o inferior a la presión sistólica ventricular derecha, pero nunca debe ser superior. Y eso es todo. Ok, chicos, no sé, pueden seguir con el siguiente foro. Creo que entraron en muchos aspectos técnicos que la verdad para ustedes no es válido, porque como ustedes mismos dicen, eso es de especialidad y de subespecialidad. Son otros aspectos los que me interesa que ustedes conozcan, pero eso ya vamos a hablar. El otro grupo ya puede iniciar. Ya, doctor, ya. Disculpen si pueden ver mi pantalla. Sí, Sammy. Sí, Ya. se ve. Ya, gracias. A ver, bueno, buenas tardes, doctor y compañeros. Nosotros vamos a exponer acerca del tema de los factores de riesgo cardiovasculares.
Entonces, bueno, para empezar les vamos a hablar en sí sobre algunos factores importantes, la fisiopatología y ciertas medidas de prevención. Entonces, dentro de los más importantes, como nos mencionaron ayer, está la obesidad, la cual se va a medir por un índice de masa corporal que es el kilogramo dividido para la estatura, que va a ser en metros cuadrados. También es importante considerar la relación entre la cintura, cadera o el perímetro de la cintura, porque aquí nos va a dar un tipo de obesidad diferente, una que es central, en la que, como ven aquí en esta figurita, es como la figura de una manzana, y una periférica en la que se acumula la grasa más en la zona pelviana. Entonces, esto determina un poco cómo es el gasto cardíaco el gasto cardíaco y las alteraciones miocardíacas. Bueno, vamos a ver que dentro de lo que nos preocupa a nosotros con los pacientes es cuando están en un sobrepeso con un índice de masa corporal mayor a 25 y la obesidad que ya es mayor a 30. Y esta va a tener algunas clases, la 1, la 2 y la 3. Bueno, es importante también mencionarles la dislipidemia porque este en sí se define como una alteración en las concentraciones de colesterol y triglicéridos en la sangre. No necesariamente la obesidad va a estar relacionada con una dislipidemia, pero puede darse, es importante tener esto en cuenta para lo que les voy a explicar en la fisiopatología. Entonces, bueno, dentro de las lipoproteínas, solo por recordar, están los kilomitrones, que van a ser los que se forman producto de la digestión, y estos principalmente van a tener triglicéridos que van a ser consumidos en la dieta. En los VLDL, que están formados principalmente por triglicéridos endógenos, los IDL, que van a tener una combinación entre colesterol y triglicéridos, los LDL, que tienen una concentración sobre todo del colesterol, y los HDL, que en cambio, como ustedes saben, recogen el colesterol y lo llevan a unas reservas para eliminarlo en sí de la circulación. Entonces, este es el bueno. Ya, entonces lo que es importante recalcar aquí es que la obesidad por sí sola nos va a ocasionar efectos sobre el sistema cardiovascular. Sabemos que la obesidad va a estar relacionada a que las personas que tienen obesidad pueden tener una mayor incidencia de factores de riesgo, como es la hipertensión, dislipidemias y diabetes, pero en el artículo que encontré, menciona que la obesidad por sí sola puede ocasionar alteraciones debido a que hay una mala adaptación del sistema cardiovascular para compensar esto. Entonces, dentro de estas va a haber una alteración en la hemodinámica cardiovascular, en la morfología cardíaca y en la función ventricular. Entonces, para explicar esto, les voy a mencionar que dentro de la hemodinámica, antes lo que querían explicar era que al aumentar la grasa corporal, que es en sí una grasa blanca, la teoría era que tal vez aumenta el flujo sanguíneo, pero en realidad se ha visto que el tejido adiposo, normalmente el flujo sanguíneo es de 2 a 3 mililitros por minuto por cada 100 gramos de grasa. 100 gramos de grasa. Entonces, en realidad el flujo sanguíneo no se aumenta por la grasa, sino más bien por un aumento en la masa, en el tejido magro. Entonces, esto como que no tiene mucho que ver en sí con una alteración. Lo que sí se ha visto es que hay un consumo elevado de oxígeno en las personas que tienen obesidad en comparación a las personas delgadas o que tienen un índice de masa corporal normal, y eso ya les voy a explicar más adelante.
También es importante mencionar aquí que también no se ha visto que haya un cambio muy drástico en cuanto a la frecuencia cardíaca. Y en cambio, lo que sí se puede notar es un aumento en la presión arterial pulmonar y esto puede estar relacionado muchas veces ya sea por una insuficiencia cardíaca izquierda que tiene más relación con la morfología que ya les voy a explicar o por una hipoventilación por apnea del sueño que sabemos que eso es muy común en las personas con obesidad. Entonces esto va a ocasionar hipoxia, acidosis y bueno, va a tratar de aumentarse la presión arterial pulmonar para poder compensar este trastorno. Entonces, dentro de la morfología, en cambio, lo que se ha visto es que en todos los corazones obesos, de personas obesas, perdón, va a haber un aumento del tamaño y del peso en sí del corazón. Este se puede dar no solo por... Una de las razones es por un aumento de la grasa en el epicardio y esto se va a dar, esto lo que va a ocasionar es en sí un aumento en el tamaño del corazón y un aumento en la grasa, de grasa en el pericardio va a estar relacionado mucho con fibrilaciones y también con la enfermedad coronaria. Entonces, esto sí es predominante en las personas con obesidad. También puede haber una hipertrofia de la pared ventricular izquierda y esto va a darse por varios mecanismos, entre ellos porque las personas con obesidad que tienen una mayor cantidad de lípidos también van a ocasionar una resistencia a la insulina y esta hiperinsulinemia va a estar relacionada con factores de crecimiento que van a ocasionar esta hipertrofia. También se ve en personas obesas la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y esto va a ocasionar la hipertrofia porque va a aumentar el tono simpático y también la acción de la angiotensina 2 en el miocardiocito va a ocasionar también una respuesta de hipertrofia. Y la hiperleptinemia con una resistencia, sabemos que la leptina regula el apetito, pero aquí va a haber un aumento y además no va a funcionar adecuadamente y también se ha visto que tiene relación en la hipertrofia. Y además, con todo esto, se ha visto también un agrandamiento de la aurícula izquierda, generalmente por estos cambios concomitantes en el ventrículo izquierdo. Entonces, esto también, lo que nos mencionaba también era que al inicio las personas con obesidad, que incluso tienen una hipertensión arterial normal, lo que va a tener una hipertrofia concéntrica, porque hay una sobrecarga de presión y esto va a hacer que aumente el grosor, pero hacia la luz. En cambio, a medida que pasa el tiempo y la obesidad es más crónica, es decir, más tiempo la persona tiene un índice de masa corporal muy elevado, eso también puede dar lugar a una hipertrofia excéntrica, que aquí ya vemos que es una dilatación, y ahí esta se va a dar más por una sobrecarga de volumen. En cuanto a la función ventricular, lo que se ha visto en el corazón de las personas con obesidad es que hay una anomalía en la diástole y esto también se da porque hay un llenado más lento en diástole del ventrículo y también se abre mucho más despacio la válvula mitral. Entonces, todo esto al final lo que nos va a dar es una disfunción sistólica y diastólica que nos va a dar un fallo cardíaco, sobre todo de predominancia izquierda. Bueno, entonces, como vemos, la obesidad por sí sola nos puede dar una alteración en la estructura y la función del miocardio. Lo que se da principalmente es porque hay una remodelación cardíaca, como ya les expliqué. Entonces, aquí lo que vemos es una hipertrofia de la pared ventricular izquierda y como vemos está afectada la parte diastólica porque hay una menor relajación ventricular y también la longitud sistólica, que es la que hace que en la ley de Frank Stanley, que es como que como un resorte que va a ayudar como que se expanda el ventrículo. Y también se ha visto que aquí hay aquí también hay
reservas en las personas obesas, hay una reserva disminuida en la sístole y en la diástole, en las cavidades del corazón, en estas dos etapas. Entonces, también lo que vemos es que concomitantemente va por la presencia de los ácidos grasos, va a haber una disfunción endotelial y aquí ya no va a funcionar tanto el sistema del óxido nítrico y más bien va a haber mayor producción de especies reactivas de oxígeno y también depósitos de lípidos. También lo que hemos visto es que como hay una gran cantidad de grasa, sobre todo en una grasa visceral, esta va a ocasionar la producción de más factores como la adiposina y las citocinas, que estas en sí, las citocinas va a ser la interleucina 6, el TNF-alfa, que están relacionadas con una inflamación crónica. Entonces esto tiene muchas repercusiones a nivel sistémico, y también los macrófagos que se encuentran en este tejido adiposo pueden contribuir a esta producción de estos mediadores inflamatorios. Además, vamos a ver que va a haber un aumento en una acumulación ectópica de los lípidos. Esto va a ocasionar esteatosis en el miocardiocito, porque como sabemos, cuando ya hay una alteración metabólica, entonces dentro del miocardiocito, en el citosol, se van a acumular gotitas de grasa, que son los triglicéridos. Entonces, también hay esta acumulación en el pericardio y el epicardio, que ya les expliqué las alteraciones. Y en cuanto a la alteración en el metabolismo de sustratos, va a haber una mayor oxidación de los ácidos grasos. Esa va a ser su principal fuente de energía. Y aquí lo que va a hacer es disminuir, en cambio, la oxidación por glucosa. Entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta, y la razón por la que les decía que los obesos son mayores consumidores de oxígeno, es porque se consigue menos ATP por cada molécula de oxígeno que se utiliza para oxidar ácidos o para oxidar grasa. En cambio, la glucosa obtenemos más ATP. Entonces, por esta razón es que las personas con obesidad necesitan más oxígeno para poder tener energía en su corazón. Entonces, dentro de la fisiopatología molecular, ya hablando de esto, bueno, como les expliqué al inicio, solo que como hay mayor cantidad de ácidos grasos, se va a reemplazar la obtención de energía ya no por la glucosa, sino por los ácidos grasos en la beta oxidación que se va a dar en la mitocondria. Entonces, esto se va a dar se va a bloquear en sí, ya no se va a usar la glucosa por dos mecanismos, porque el ácido graso va a competir con la glucosa y también porque se va a inducir una resistencia a la insulina. Entonces eso explica lo anterior que les mencioné. Además, lo que tenemos que tomar en cuenta aquí es que también por lo general el miocardiocito va a usar esta vía de la beta oxidación, pero si es que existe ya un exceso de ácidos grasos, entonces va a empezar a acumularlos y va a haber un punto en el que ya no puede acumularlos de manera segura, entonces se va a ir a la va a ocasionarse una lipotoxicidad en el que se va a ocasionar una mayor producción de especies reactivas de oxígeno en cualquier compartimento celular, pueden ser en las mitocondrias, específicamente en las mitocondrias. Entonces, estas especies reactivas de oxígeno lo que van a hacer es que pueden aumentar en sí, aquí imagínense que están dentro de un miocardiocito, entonces esto es lo que pasa en cada célula que hay en nuestro corazón. Entonces, en el retículo endoplasmático hay una afectación muy grande porque aquí las especies reactivas de oxígeno lo que van a hacer es oxidar las proteínas, las lipoproteínas, y hay que recordar que el retículo endoplasmático liso también es muy importante en la homeostasis de los lípidos. Entonces, aquí, si es que se ocasiona este daño en su membrana de las proteínas y de los lípidos, esto va a ocasionar un estrés oxidativo
y también va a ocasionar la liberación de calcio de este organelo, que va a ocasionar que se activen las enzimas del citosol y va a ocasionar una apoptosis en sí de este miocardiocito. También pueden ocasionar, también se menciona que el exceso de fosfolípidos, sobre todo de ácidos grasos saturados en nuestro sistema, van a ocasionar una remodelación de las membranas de los fosfolípidos. En la remodelación de las membranas de los organelos, que pueden ser tanto del retículo endoplasmático como de la mitocondria, como del lisosoma, y esto va a ocasionar que no cumplan su función de una manera adecuada. Si se daña la membrana de la mitocondria, va a haber una mayor permeabilidad del citocromo C y esto va a activar las caspasas que ocasionan una apoptosis. Si es que no hay una buena, si es que se afecta, se mencionaba que el ácido palmítico va a ocasionar que no se exprese el factor de transcripción EB en los lisosomas, que tiene que ver con su función. Entonces aquí los lisosomas no van a poder cumplir la función de autofagia y por este motivo también el corazón es más propenso a lesiones en caso de una reperfusión, cuando hay una isquemia, y porque este es un mecanismo de adaptación. Y también lo que se mencionó es que también los metabolitos de los lípidos, como pueden ser el ácido fosfatídico y también el diacilglicerol, que viene de los triglicéridos, estos pueden activar la nicotidamina adenina dinucleótido fosfato oxidasa, que esta también ocasiona que se produzcan especies reactivas de oxígeno por la activación de esta proteína quinasa 6. C. Entonces, todo esto va a ocasionar en sí que se dañe el tejido cardíaco. Y también, para concluir esta parte, es que lo que sucede aquí también es que cuando nosotros consumimos en nuestra dieta, esto se ve ya en la parte del ADN, en la metilación del ADN de histonas, es que se ha visto que los ácidos grasos insaturados, como lo que conocemos comúnmente como omega 3, omega 6, es que estos van a mejorar en sí la respuesta inflamatoria, no va a ser tan aguda, tan crónica, también va a mejorar la señalización cardiovascular, evitar la diabetes, porque va a haber una correcta señalización, no una resistencia a la insulina, y también por lo tanto se va a aumentar su sensibilidad y también incluso van a mejorar los niveles de HDL, etc. En cambio, cuando nosotros vemos la tablita sobre los efectos de los ácidos grasos saturados, lo que hacen también es producir microRNAs, la metilación del ADN, que lo que van a hacer es expresar factores que acumulen tejido adiposo, la propensión a la obesidad, la esteatosis hepática, entre otros. Entonces sí es muy importante controlar la parte de nuestra dieta. Y también considerar que cuando ya hay una disfunción endotelial que se puede dar ya sea por las especies reactivas de oxígeno o por una resistencia a la insulina, esto en sí va a ocasionar una disfunción endotelial. Pero cuando hay un aumento en las concentraciones del VLDL y LDL, que es el colesterol y los triglicéridos, estos ya que hay esta disfunción endotelial, van a poder formar con más facilidad las placas ateromatosas. Entonces son un conjunto de factores que se van agregando, pero a partir de la obesidad ya es mucho más propensa la persona a tener toda esta cardiopatía. A continuación yo les voy a hablar sobre la diabetes, que es otro factor de riesgo a padecer enfermedades cardiovasculares. En un metaanálisis de 102 estudios se demostró que la diabetes mellitus duplica el riesgo de enfermedad coronaria, de ataque cerebrovascular isquémico y también muerte por enfermedad vascular, independientemente de otros factores de riesgo, siendo este el mayor riesgo en mujeres y también en edades más tempranas. Tenemos aquí un cuadrito donde se puede visualizar las categorías de riesgo cardiovasculares en pacientes con diabetes.
donde se da un riesgo moderado cuando el paciente es joven, con una edad de menor a 35 años si es que tuviese diabetes mellitus tipo 1 y menor a 50 años si tuviera diabetes mellitus tipo 2, con una duración de esta diabetes menor a 10 años y que no tenga daño en ningún otro órgano diana y sin otros factores de riesgo. Y mientras que se determinaría un riesgo alto si el paciente tuviese la diabetes mellitus por más de 10 años con una duración sin daño a los órganos dianas y con cualquier otro factor de riesgo adicional. Y un riesgo muy alto cuando los pacientes con diabetes mellitus poseen ya antecedentes de enfermedades cardiovasculares y van a tener aquí sí daño del órgano diana y 3 o más factores de riesgos mayores. O también la diabetes mellitus tipo 1 de inicio precoz y con más de 20 años de duración. Síguelo. Yeah. También tenemos la evaluación del daño cardiovascular. Se ha demostrado que el electrocardiograma en reposo puede detectar infarto de miocardio silente en 4% de los pacientes con diabetes mellitus. Se dice que en pacientes con diabetes mellitus tipo 1, el aumento del intervalo QT también se asocia con una mayor mortalidad cardiovascular. También tenemos el ecocardiograma transtorácico, que nos permite evaluar las anomalías estructurales y funcionales asociadas a la diabetes mellitus. Otra prueba también es la tomografía computarizada. Esta lo que nos va a hacer es permitir estimar de forma no invasiva la carga ateroesclerótica y la presencia de placas carotidias o femorales que se detectan por la ecografía. Se asocian también con aumentos de eventos cardiovasculares. Tenemos que también se puede usar técnicas como la gamografía de perfusión miocárdica o también una angiografía coronaria por tomografía, puesto que permite identificar placas de ateroma que van a causar una estenosis coronaria significativa, por ejemplo. Síguelo, por favor. Ya. Tenemos también la diabetes con relación a otras enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo la enfermedad coronaria, donde se dice que los pacientes con enfermedad coronaria y diabetes mellitus es posible encontrar todos factores de riesgo cardiovasculares tradicionales, como ya mencionaron anteriormente, la obesidad, ya les mencionaré el tabaquismo, dislipidemia o hipertensión arterial. Y también los estados de hiperglucemia se van a relacionar con una disfunción vasomotor endotelial, con anomalías en el metabolismo lipídico, inflamaciones sistémicas y también estado protrombótico con alteración de la glucosa. En cuanto, también se puede realizar la medición de las alteraciones de la glucosa en ayunas, que estas se pueden asociar con peores pronósticos cardiovasculares. En cuanto al síndrome coronario agudo y de la diabetes, en el síndrome coronario agudo aproximadamente en el 20 al 25% de los pacientes son diagnosticados de diabetes mellitus. Luego de tener este evento, tenemos que el diagnóstico va a resultar un reto dada la alta frecuencia de la hiperglucemia del estrés y no debe limitarse a la determinación de glucemia en ayunas, sino también se puede solicitar hemoglobina glicosilada o una prueba de sobrecarga oral de glucosa antes del alta. Y en cuanto a la insuficiencia cardíaca y la diabetes, tenemos que en algunos estudios observacionales de individuos diabéticos se determinó que es mucho más frecuente encontrar insuficiencia cardíaca con fracción de eyección del ventrículo izquierdo conservada en un 75% de los pacientes y que la insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida en un 25% de los pacientes, siendo así que el tener diabetes mellitus constituye un factor de riesgo para presentar en un futuro insuficiencia cardíaca. Ya, bueno, tenemos otro factor de riesgo que es el tabaquismo. El tabaquismo es un reconocido factor de riesgo para generar y la progresión de enfermedades cardiovasculares de origen ateroesclerótico. Como nosotros sabemos, los componentes del humo del cigarro tienen varias sustancias nocivas y entre ellas 2 moléculas de este van a estar implicadas en la aparición de complicaciones circulatorias, que son la nicotina y el monóxido de carbono. La nicotina posee
lo que va a causar es mayor efectos hemodinámicos y vasculares, porque posee un efecto que va a mediar la liberación de catecolaminas y va a aumentar lo que es la trombina y el fibrinógeno, acrecentando así el riesgo de fenómenos trombóticos. Y en cuanto al monóxido de carbono, lo que este causa es que va a disminuir la capacidad del transporte de oxígeno, va a dañar sistemas enzimáticos de respiración celular y también puede producir lesiones en la pared de los vasos sanguíneos. Ya. Y en cuanto a la repercusión del tabaquismo en el sistema cardiovascular, tenemos que la nicotina ejerce sus efectos directamente sobre el sistema nervioso central, donde se va a estimular a lo que es el sistema simpático y por ende va a causar aumento en la frecuencia cardíaca, en el gasto cardíaco, en la contractilidad cardíaca y presión sanguínea, generando así un aumento del volumen del corazón y un deterioro en la función de bombeo, y que en muchos casos puede llegar a producir insuficiencias cardíacas. En sí, la nicotina del humo del cigarro va a aumentar la presión arterial debido a que ésta estimula la producción de diversos neurotransmisores, como por ejemplo la epinefrina, la norepinefrina, la dopamina, la acetilcolina y también puede ser la vasopresina. Además de que va a disminuir la sensibilidad de los vasoreceptores y puede aumentar la producción de angiotensina 2 y de tromboxano A2, dando así alteraciones en el sistema de conducción ventricular. Yeah. Como en conclusión, tenemos que el tabaquismo también puede llevar a un aumento en la actividad plaquetaria con una facilitación del fenómeno trombótico, pues puede estimular a la concentración de trombina y fibrinógenos, lo que llevará a favorecer la formación de trombos plaquetarios intravasculares y por ende puede incidir en un infarto de miocardio. También puede darse una disminución de la demanda del consumo de oxígeno miocárdico y tenemos que se va a encontrar asociado a niveles elevados de ácidos grasos libres, triglicéridos, colesterol. Tenemos también que la lipoproteína de baja densidad, LDL, las lipoproteínas de muy baja densidad, los VLDL, y con una reducción de las lipoproteínas de alta densidad, las HDL. Y esto va a reducir el efecto protector y por ende aumentaría el riesgo de sufrir enfermedades coronarias, por ejemplo. Y los componentes tóxicos del humo del cigarro lo que van a ocasionar es una disfunción endotelial de las paredes de las arterias y por ende va a causar un aumento de la permeabilidad endotelial a las lipoproteínas, que llevará así a una formación de una placa aterosclerótica y elevará igualmente el riesgo a ataques al corazón. Ya, ahora vamos a hablar de otro factor de riesgo, como es el sedentarismo. Primero tenemos que definir lo que es el sedentarismo. En este caso es la carencia de movimiento durante las horas de vigilia a lo largo del día. Esto debido a que muchas veces confundimos con inactividad física, que en cambio esta es cuando una persona no alcanza las recomendaciones de actividad física, como por ejemplo cuando una persona realiza menos tiempo, que sería de recomendado, que sería 2 horas y 30 minutos de actividad física moderada a lo largo de la semana. Es importante tener en cuenta que en el sedentarismo la actividad sedentaria va a estar dada de 1 a 1.5 MED. MED es la unidad de medida del índice metabólico. El sedentarismo, además de provocar por sí solo un importante daño en nuestro sistema cardiovascular, también va a contribuir a acentuar los efectos de otros factores de riesgo, como ya mencionaron mis compañeras, la obesidad, la hipertensión o el colesterol. Una persona sedentaria también puede tener sobrepeso, generalmente suele fumar y es habitual que tenga una alimentación desequilibrada. Pásale, por favor. Ya, ahora, como pueden observar en la imagen, el comportamiento sedentario va a tener sus consecuencias patológicas y va a generar en sí disturbios cardiometabólicos, en los que tenemos los desórdenes en la glucemia y metabolismo de los hidratos de carbono, ya que va a reducir la sensibilidad a la insulina, es decir, va a crear resistencia. Incrementa la insulina en ayunas, hay un aumento de la glucemia posterior a 2 minutos, igual reduce el consumo metabólico de la glucosa. En el caso de las dislipidemias, va a aumentar el colesterol total sérico, va a reducir el colesterol, la lipoproteína de alta densidad y va a incrementar las de baja densidad. Igual provoca una elevación de los triglicéridos plasmáticos.
También se va a producir disturbios bioquímicos, debido a que hay supresión de la lipoproteína lipasa en las fibras de los músculos esqueléticos y también se produce un incremento de la proteína C reactiva. Como ya sabemos, es un biomarcador inflamatorio. También otra cosa que se produce son las alteraciones desfavorables de tipo antropométricas y de composición corporal. ¿Esto qué nos quiere decir? Que existe un incremento de la circunferencia de la cintura debido a la posición de estar sentados. También aumenta el índice de masa corporal. Entre los principales desórdenes cardiovasculares que vamos a encontrar es el aumento de la presión arterial sistólica, una disfunción microvascular y también una trombosis venosa profunda. Existe mayor riesgo de patologías de origen cardiometabólicas, como ya mencionaron mis compañeras, igual la diabetes mellitus tipo 2, el sobrepeso y la obesidad, el síndrome metabólico, cardiopatías coronarias, como es el síndrome coronario agudo y la hipertensión. Pásale, por favor. Ya. Ahora, como un factor de prevención para evitar patologías cardiovasculares, tenemos el ejercicio físico y este se va a definir como cualquier movimiento corporal producido por el sistema locomotor, tanto por contracción y relajación muscular, que supone consumo de energía. Es importante tener en cuenta esto porque según la OMS nos dice que alrededor del 60% de la población mundial no realiza actividad física necesaria para obtener beneficios en la salud. Entonces, ¿cuáles son los efectos del ejercicio físico en el sistema cardiovascular? Se va a producir diversas adaptaciones en las que vamos a encontrar el aumento del volumen sistólico, el incremento de los volúmenes de las cavidades cardíacas y los grosores parietales, la disminución de la frecuencia cardíaca tanto en reposo como en ejercicio de intensidad submáxima y también mejora la perfusión miocárdica. El gasto cardíaco va a incrementarse durante la actividad física, esto debido a que aumentan los dos factores de los que dependen, es decir, la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Nos decía también que durante el ejercicio intenso, el volumen sistólico puede llegar a duplicarse. Otra adaptación funcional es el aumento de las cámaras cardíacas, tanto de los volúmenes como de los espesores parietales. Los primeros son los determinantes más importantes para que exista un aumento del gasto cardíaco. El ejercicio físico, a su vez, también va a producir una reducción de la frecuencia cardíaca en reposo y esto también se ha evidenciado en pacientes que realizan ejercicio, es decir, durante el ejercicio. Los mecanismos de bradicardia se encuentran vinculados en sí a la regulación del sistema nervioso autónomo por el aumento del tono vagal, pero también se debe a una disminución de la propia frecuencia intrínseca del corazón. Es decir, va a existir una variación de la sensibilidad de los varorreceptores y un aumento del volumen sistólico. Otra adaptación típica y beneficiosa que el ejercicio físico nos va a dar es que mejora la circulación coronaria. Especialmente se da por el fenómeno de capilarización, que va a consistir en un aumento de la densidad capilar con el consecuente aumento del flujo sanguíneo coronario. Además, el entrenamiento de la resistencia también aumenta el calibre de los vasos coronarios epicárdicos con el fin de mantener una adecuada perfusión por la mayor masa miocárdica. También se ha visto que el ejercicio aeróbico regula y previene la pérdida de la vasodilatación que está vinculada con la edad. Además, el ejercicio puede favorecer a la producción de citocinas protectoras contra la aterosclerosis. Pásale, por favor. Ahora, existen ciertas pautas en cuanto al ejercicio en personas con algún factor de riesgo cardiovascular. Entonces, primero tenemos al ejercicio en una persona que tiene hipertensión arterial. En los pacientes hipertensos, el volumen de oxígeno máximo alcanzado durante una prueba de esfuerzo tiene una gran importancia pronóstica. Esto debido a que cifras bajas se van a asociar a una mayor incidencia de eventos cardiovasculares. Los programas de ejercicios con actividades de alto componente dinámico van a prevenir el desarrollo de la hipertensión o a su vez van a bajar la presión sanguínea en adultos con una presión arterial normal o hipertensos. Sin embargo, nos decía que el efecto de la actividad física en la presión arterial es más acentuado en los pacientes que tienen hipertensión, ya que se va a reducir una media de 6 a 7 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica y la diastólica.
En cambio, en las personas normotensas solo se va a reducir 3 milímetros de mercurio. Es importante tener en cuenta que en personas que tienen hipertensión arterial se recomiendan actividades aerobias como caminar, trotar o correr, nadar, andar en bicicleta o bailar a una intensidad moderada, con una duración por sesión de 30 a 45 minutos, y esto se debe realizar al menos 4 o 5 días por semana. Además, también es importante incorporar circuitos con pesas, con unas series de 8 a 10 repeticiones por ejercicio. Como pueden observar ustedes en las diapositivas, están como que cuadritos específicos en los que son programas que indican de acuerdo a la patología que padezca el paciente. Ahora, hablando un poquito sobre el ejercicio en personas que tienen hipercolesterolemia, lo que se va a producir aquí es una respuesta de los lípidos al ejercicio aeróbico. En sí, lo que va a generarse es un aumento de la actividad de las lipoproteinlipasas. Inmediatamente después de una sesión de ejercicio aeróbico a una intensidad equivalente al 70% de su consumo máximo de oxígeno. Aquí se va a producir una reducción del colesterol total y de las LDL, que vuelven a concentraciones basales a las 24 horas. Pásale, por favor. En cuanto al ejercicio en personas con diabetes mellitus tipo 2, existen diferentes estudios que han demostrado una disminución de la incidencia de diabetes mellitus tipo 2 en personas que presentan actividad física. Los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 van a obtener beneficios a los 12 meses con un ejercicio aeróbico durante 45 minutos, que deben realizarlo 2 veces por semana o una vez a la semana como mínimo. El beneficio que obtienen es una pérdida de casi el 50% de la grasa abdominal y un incremento del 23% de la masa muscular, con un descenso significativo de lo que son los valores de glucohemoglobina y un aumento de la sensibilidad a la insulina. Además, el entrenamiento de fuerza produce un incremento de la fuerza muscular con una notable mejoría de la glucohemoglobina, y también existe una estrecha relación entre el control de la glucemia y la masa muscular. Para que un programa de entrenamiento en personas diabéticas tipo 2 resulte eficaz, es importante que en el ejercicio se incluya ejercicios de moderada intensidad y que estos sean dinámicos. Además, con un alto grado de entrenamiento de fuerza, de tal manera que se vaya trabajando las dos cosas a la vez y se obtenga una mejoría en la capacidad tanto cardiorrespiratoria como la fuerza muscular y los diferentes parámetros fisiológicos y bioquímicos. Es importante concientizarse y adoptar hábitos de vida saludables. Para nosotros especialmente, cambiar hábitos como utilizar el ascensor por utilizar las escaleras o a su vez caminar a un buen ritmo durante 30 a 60 minutos 3 veces por semana es prácticamente un excelente ejercicio físico. Además, se debe adaptar la actividad física a los gustos, posibilidades, horarios y el estado físico de cada persona. La actividad física de moderada a alta intensidad con un consumo mayor a 1000 kilocalorías por semana son las que van a mostrar un mejor beneficio, un mayor beneficio cardioprotector. Gracias. Ok, chicos. A ver, vamos a darnos un tiempo para tratar de explicarles qué me interesa a mí del cateterismo cardíaco. El cateterismo cardíaco es un método invasivo, tanto diagnóstico, terapéutico y para estudios científicos. Como método diagnóstico nosotros empleamos el cateterismo derecho y el cateterismo izquierdo. El cateterismo derecho siempre será por una vena, solo por una vena, que no afecte al ser humano. Y entre estas tenemos la vena femoral, puede ser la vena subclavia, puede ser una yugular,
Y utilizamos también la vena braquial. Depende de la experiencia del operador. La más utilizada, obviamente, será la vena femoral. Con el cateterismo derecho nosotros pasamos un catéter que va por cualquiera de las vías, llega a cualquiera de las venas cavas, ya sea la vena superior, cava superior, o a la vena cava inferior. La vena cava inferior y la superior se conectan con la aurícula derecha, es decir, el catéter llega a la aurícula derecha, de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho, del ventrículo derecho pasa a la arteria pulmonar, de la arteria pulmonar pasa a cualquiera de las dos ramas pulmonares, a una de las dos ramas pulmonares, a la derecha o a la izquierda, y de ahí llegamos hasta el capilar pulmonar. ¿Qué hacemos ahí? Tomamos muestras para oximetrías, tomamos presiones, medimos las presiones en cada cavidad. Entonces es necesario que sepamos bien cuánto es la presión normal de cada cavidad. Del capilar pulmonar no pasamos más allá, hasta ahí llegamos en el cateterismo derecho. Ya les di el trayecto del cateterismo derecho, no hay más. En el cateterismo izquierdo, solo utilizamos la vía arterial. Podemos hacer por cualquier arteria, pero obviamente utilizamos una arteria que no tenga efectos, no haga daño al ser humano. Y asimismo, las escogidas son la vía femoral, la arteria radial en segundo lugar, la arteria braquial en tercer lugar. Podemos realizar por una subclavia, pero es mucho más difícil. He visto en algunos casos que utilizaron, en algunos procedimientos, una carótida, pero eso hay que tener mucha perfección en el resultado para no provocar daño. Entonces nosotros podemos utilizar cualquier vía para hacer el cateterismo izquierdo, pero de preferencia, como les dije yo en ese orden, femoral, radial, braquial. Con el cateterismo izquierdo llegamos nosotros, por cualquiera de las vías, a la aorta. La aorta y todas sus ramas, todos los vasos arteriales nacen de la aorta. Lo que corresponde a cardiología es que por la aorta nosotros podemos llegar a la raíz de la aorta, atravesar la válvula aórtica e ingresar al ventrículo izquierdo, donde podemos medir presiones, tomar muestras para oximetría, medir presión también en la aorta. En la raíz de la aorta también encontramos el nacimiento de las arterias coronarias. Yo ya les dije la anatomía de las arterias coronarias, ahí está la coronaria derecha, la coronaria izquierda. Eso es lo que interesa en el cateterismo izquierdo. Este es un método de diagnóstico. Podemos hacer una coronariografía, podemos hacer una ventriculografía, podemos realizar una ortografía. También nos sirve el cateterismo cardíaco para realizar procedimientos intervencionistas, como ustedes ya dijeron. No es lo mismo angioplastía coronaria que intervencionismo coronario. La angioplastía coronaria simplemente es realizar una dilatación de un vaso con un balón. Cuando empleamos balón y algún otro dispositivo tipo stent, se llama intervencionismo coronario, que es el que fundamentalmente ahora realizamos. Ya la angioplastía coronaria sirve simplemente como un paso previo al implante de un stent cuando queremos predilatar una arteria que está estrecha o estenosada. Actualmente mayor de 50% nosotros ya intervenimos. Antes era lesiones mayores de 70% para realizar una intervención. Pero realizamos también procedimientos en la válvula aórtica, por ejemplo. Ya no estamos operando, estamos colocando dispositivos tipo TAVI para la estenosis, para la insuficiencia aórtica.
Se están realizando procedimientos en la válvula mitral, ya no cirugía. Se llama Mitra Clip. Cerramos CIA, comunicación interauricular, con dispositivo tipo Amplacer o tipo Clutec. Cerramos CID, cerramos persistencia del conducto arterioso, el PCA, como el caso que presentaron ahí. Nosotros lo hacemos frecuentemente. Ya no se operan las persistencias del conducto arterioso. Todas las cerramos por intervencionismo cardíaco, percutáneo. Cerramos la orejuela de la aurícula izquierda cuando la aurícula izquierda ha aumentado de tamaño, está gigante y provoca arritmias. Y así, los procedimientos intervencionistas han ido aumentando. Se realiza colocación de dispositivo en válvula pulmonar, en válvula tricúspide. Entonces, todos esos procedimientos es con el cateterismo cardíaco, que eso era lo que me interesa que sepa. Las técnicas prácticamente son para el médico intervencionista. Lo que tienen que saber es esto, reconocer la anatomía coronaria, que eso es fundamental, y saber interpretar cuando una lesión es de grado moderado, cuando es una lesión de grado leve, cuando es una lesión de grado severo. Para que ustedes tomen la decisión con un paciente que les toque. En las enfermedades valvulares, asimismo, ya hemos de entrar en ese campo. Tenemos que saber cuándo es indicación quirúrgica, cuándo es tratamiento clínico, dependiendo de la severidad de la lesión valvular. Y asimismo en las cardiopatías congénitas. En cuanto a los factores de riesgo coronario, cardiovascular, nosotros podemos dividir, les decía, en factores mayores o menores. Hay 4 grandes factores mayores. Primero, la dislipidemia, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus y el tabaquismo. Esos son los 4 factores mayores que nosotros tenemos que dominar. Hay 4 factores menores. Hay varios factores menores, mejor digamos, varios. Desde el hecho de ser varón, el hombre es un factor de riesgo coronario. Las mujeres son protegidas hormonalmente y prácticamente no tienen lesión coronaria, exceptuando en 3 casos. Aquellas pacientes diabéticas pierden la protección coronaria. Las mujeres que fuman o han fumado pierden la protección coronaria, la protección hormonal, y las que han utilizado anticonceptivos orales. Esos casos son los que pierden aquella protección. Mientras tanto, la mujer toda la vida, porque la menopausia es un paso funcional y no tiene que ser que la menopausia le alteró a la mujer y que por la menopausia va a tener problemas. No, porque la mujer tiene los vasos limpiecitos, no tiene como el hombre desde niñito. Se ha comprobado que tiene lesiones coronarias leves. Y más aún, antes considerábamos mayores de 40 años ya tienen problema, ahora es mayores de 30 años en el mundo entero en que se considera ya el hombre factor de riesgo. La obesidad, el sedentarismo, problema de tiroides, también son factores menores. Y hay otros factores menores involucrados en enfermedad coronaria. Otros grupos, como ustedes también vieron, son modificables y no modificables. Entonces, para mí me da igual. Lo importante es saber que, por ejemplo, en la dislipidemia, el LDL alto, tienen que saber los valores. Consideramos factor de riesgo cuando el LDL es mayor a 130 en aquel paciente que no tiene otros factores de riesgo. Cuando ya hay otro factor de riesgo o el paciente es diabético, el LDL normal tiene que ser menor a 100.
cuando el paciente ya ha tenido un evento, sea coronario o cualquier evento cardiovascular, el LDL tiene que ser menor a 70. Esa es la meta. Vean la diferencia. El LDL. En cuanto al HDL, que es el lípido bueno, que le llamamos el colesterol bueno, colesterol de alta densidad. Ese es el factor denominado independiente. Ya en el mundo entero se llama factor independiente. ¿Por qué es independiente? Porque puedes tener un LDL normal o incluso bajo, pero si el HDL también tienes bajo, no estás protegido. El HDL protege los vasos. Las mujeres, por acción hormonal, sin excepción, tienen HDL altísimo. Eso pueden comprobarlo ustedes haciéndose un examen, varones y mujeres, y verán la diferencia, que es muy importante. El HDL incluso es un factor genético, viene heredándose en familias, por eso hay familias que tienen problemas coronarios, toda la familia. ¿Cuánto es el valor normal del HDL? En el hombre, mayor a 40. En la mujer, mayor a 45. Para tener un HDL alto se requiere una vida sana. El fumador tiene HDL bajo. El alto consumo de frutas ayuda a mejorar el HDL. El ejercicio físico es el otro factor que ayuda a mejorar el HDL. Por eso los deportistas tienen HDL alto por su ejercicio físico diario, pero los deportistas, no aquel ejercicio de fin de semana. Yo creo que eso es lo fundamental que necesitábamos saber. ¿Alguna pregunta de ustedes, chicos? ¿Alguna inquietud de ustedes? Creo que no, doctor. Bueno, listo, nos hemos pasado. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego, chicos. Hasta luego, doctor. Muchas gracias.